Todo era perfecto en nuestro pequeño rincón del mundo, o al menos lo era dentro de la miseria y las deudas que envolvían mi hogar en el departamento 72. Sabía que hoy día nada podría salir mal mientras corría por el primer patio de la vecindad, burlándome de las eternas desgracias del chavo, quien como siempre nos observaba desde el interior de su desgastado barril de madera. Sin embargo, una densa y asfixiante atmósfera comenzó a apoderarse de los pasillos sin previo aviso. Todo cambió la tarde en que el señor Barriga cruzó el portón principal con su habitual maletín negro, dispuesto a cobrarle a mi papá los 14 meses de renta que le debía. Aquella discusión no era nueva, pero lo que desató fue el inicio de nuestra absoluta perdición. Desde la puerta del departamento 71, doña Clotilde observaba la escena con unos ojos inyectados en sangre y una fijeza que me congeló el pecho. La bruja del 71, vestida con su eterno e impecable traje azul, no pretendía permitir que nadie perturbara al hombre por el que profesaba un interés amoroso tan obsesivo que rozaba la locura. Repentinamente, al ver que el dueño de la vecindad amenazaba firmemente a mi papá con el desalojo, doña Clotilde intervino interponiendo su espigada figura. Con una amabilidad perturbadora y una voz fingida, invitó a mi padre a pasar a su hogar para ofrecerle un refresco que calmaría su severo ataque de nervios. Mi papá, agotado de huir y con tal de evitar la fatiga de buscar el dinero, aceptó sin dudarlo, ignorando por completo las desesperadas advertencias que yo le hacía desde el patio central. Al ver que la puerta del 71 se cerraba tras ellos, un presentimiento atroz me recorrió la espina dorsal. Pasando aproximadamente una hora, la puerta de madera volvió a abrirse, pero el hombre que salió de allí ya no era mi padre. Su mirada estaba completamente perdida, sus ojos desenfocados fijos en la nada y sus movimientos eran absurdamente torpes, idénticos a los de un muñeco de trapo controlado por hilos invisibles. Sin más espera, corrí hacia él e intenté abrazarlo, pero él me apartó fríamente con un empujón mecánico que jamás me había dado en la vida. A sus espaldas, la anciana sonreía de una manera macabra, sosteniendo entre sus manos una pequeña taza de porcelana que aún desprendía un vapor violáceo y un olor penetrante a azufre y hierbas podridas. Lo que vi en ese instante fue algo trágico. Mi papá caminó directo a la cocina de nuestra casa, repitiendo entre dientes y de forma monótona que debía obedecer en todo a la señorita Clotilde, que ella era su única salvadora. Desesperada, salí gritando al patio y busqué el apoyo de los demás, pero me topé con la prepotencia de doña Florinda, quien desde la entrada del departamento 14 me miró con profundo desprecio, exclamando que los problemas de la chusma no eran de su incumbencia mientras esperaba la llegada del profesor Girafales. En eso, el chavo emergió de su barril con el rostro pálido, murmurando que él también había visto a doña Clotilde enterrar extraños muñecos llenos de alfileres en las macetas del patio principal. La situación tan tensa se volvió insoportable cuando el perro Satanás, la mascota de la anciana, comenzó a aullar de una forma desgarradora que no parecía humana, sino el lamento de una criatura atrapada en el mismísimo infierno. Sabía que la bruja del 71 estaba utilizando supuesta brujería y pócimas oscuras para hipnotizar a mi padre, pero lo peor estaba por venir, ya que su malicia no se limitaría únicamente a controlar su mente, sino a destruir sistemáticamente a cualquiera que osara interponerse en su enfermizo idilio. Al caer la noche, el letargo de mi papá se agudizó. No cenaba, no hablaba y solo se mantenía de pie frente a la ventana que daba al departamento de su captora, esperando una señal. Intenté desesperadamente romper su trance llorando con mi clásico gemido desconsolado, pero él ni siquiera parpadeó. Su alma parecía haber sido succionada por completo.
De pronto, la silueta de doña Clotilde se recortó en la oscuridad del patio. Con un susurro sibilante que resonó con eco por las paredes de la vecindad, le ordenó a mi padre que saliera. Lo vi caminar hacia ella sin oponer resistencia, permitiendo que la mujer le acariciara el rostro con sus dedos esqueléticos. En ese momento me di cuenta de que estábamos atrapados en una pesadilla real y que la vecindad horizontal, con sus pasillos oscuros y sus 3 patios, se había transformado en un calabozo maldito del cual nadie saldría ileso. Para asegurar su control absoluto y alejar a cualquier testigo, la bruja comenzó a manipularme a mí también. Al día siguiente, me interceptó cerca de las lavanderías y me obligó a beber unas gotas de un líquido espeso y amargo bajo la amenaza de que, si no lo hacía, mi padre moriría esa misma noche. Totalmente en shock y temblando de terror, tragué la sustancia. Casi de inmediato, una debilidad espantosa se apoderó de mis músculos y una extraña sumisión nubló mi juicio, impidiéndome pedir ayuda a gritos directos. Estaba consciente de la maldad que nos rodeaba, pero mi cuerpo se negaba a reaccionar, convirtiéndome en una espectadora silenciosa de la atrocidad. Al alzar la mirada y ver el panorama, todo era desalentador, pues la bruja del 71 ya regaba sus pócimas por los rincones del primer patio, preparando el terreno para una purga implacable que borraría toda pizca de alegría en la vecindad. El veneno mental y físico de doña Clotilde se propagó por toda la vecindad con una velocidad aterradora, distorsionando la realidad de nuestro hogar. Sin previo aviso, las pócimas que la bruja arrojaba en los rincones comenzaron a cobrar sus primeras víctimas de forma despiadada. El chavo, que pasaba los días metido en su barril de madera, intentando ignorar el hambre y el miedo, cometió el fatal error de aceptar un trozo de pan que la anciana del 71 dejó olvidado sobre una de las macetas del primer patio. Todo era perfecto en la mente inocente de aquel niño huérfano que solo buscaba algo que comer, pero lo que vino después fue algo trágico que jamás podré borrar de mi memoria. Al caer la tarde, un sonido espantoso nos alertó a todos. El chavo emergió de su barril con los ojos desorbitados, sufriendo unas convulsiones violentas mientras un líquido espumoso y de un color verdoso brotaba de su boca, inundando el piso plano del patio central. En eso, quise correr a auxiliarlo, pero la sumisión química que doña Clotilde me había inyectado el día anterior paralizó mis piernas por completo. Sentí como me invadía la temida garrotera, esa rigidez absoluta que congela los músculos ante el horror extremo, dejándome completamente inmóvil y sin habla en medio del pasillo. Desde la ventana del departamento 72, mi papá observaba la escena con una indiferencia monstruosa, totalmente en shock por la hipnosis, pero incapaz de sentir compasión por el niño al que tantas veces había ayudado. El chavo cayó de rodillas, emitiendo unos rugidos demenciales de dolor, arañando el suelo de piedra hasta que sus uñas se desprendieron. Sus gritos desconsolados cesaron de golpe cuando su cuerpo quedó rígido, sin vida, con la mirada fija en el cielo gris de la vecindad. Doña Clotilde salió fríamente de su casa, arrastró el cadáver del chavo hacia el lúgubre y descuidado tercer patio, donde se ubicaba el departamento 8, y lo arrojó allí como si fuera basura, asegurándose de que nadie del exterior notara su ausencia. La paranoia se apoderó de los pocos que quedaban con vida. Kiko, mi eterno compañero de juegos, comenzó a mostrar síntomas de una extraña y grave enfermedad apenas 24 horas después de la muerte del chavo. Su piel se tornó de un color amarillento y sus mejillas infladas se hundieron de forma esquelética. Desde el departamento 14, doña Florinda entró en una desesperación absoluta al ver a su tesoro consumirse en una fiebre maldita que ninguna medicina lograba aplacar. Repentinamente, la prepotencia de aquella mujer se desmoronó.
La escuché suplicar a gritos secos por los pasillos, pidiendo ayuda al profesor Girafales, quien precisamente llegó esa tarde cargando su clásico ramo de flores. Sin embargo, al cruzar el portón principal, el maestro quedó horrorizado por la atmósfera putrefacta del lugar. No llevaba maletín ni usaba lentes, pero su porte imponente no sirvió de nada contra la brujería. Doña Clotilde lo interceptó cerca de las lavanderías y le sopló un polvo blanquecino directamente en el rostro. El profesor dio media vuelta y huyó de la vecindad a toda prisa, abandonando a doña Florinda a su suerte y rompiendo su romance formal para siempre. Pasando aproximadamente 2 días, Kiko exhaló su último aliento en los brazos de su madre. La pérdida de su hijo volvió loca a doña Florinda, quien comenzó a deambular por el primer patio con la ropa desgarrada, maldiciendo a la vieja del 71. Sin más espera, la bruja decidió erradicar la última resistencia que quedaba en el ala baja de la vecindad. Una noche sin luna, escuché un forcejeo violento seguido de un silencio sepulcral que provenía del departamento 14. Al alzar la mirada a la mañana siguiente y ver el panorama, todo era desalentador. La puerta de doña Florinda estaba abierta de par en par, las luces apagadas y el lugar completamente vacío. Ella había desaparecido sin dejar rastro, al igual que el señor Barriga, quien 2 días antes había venido en su carro a inspeccionar el lugar y jamás regresó a su hogar. Su maletín quedó tirado en el pasillo, cubierto de una sustancia pegajosa y negra. La vecindad se había transformado en un cementerio silencioso controlado por una dictadura esotérica. Ya no quedaba nadie en los pasillos principales, salvo el perro Satanás que merodeaba los departamentos vacíos masticando restos innombrables. Don Ramón, mi padre, se había convertido en el sirviente personal de doña Clotilde. Lo vi limpiar la sangre del chavo del patio central mientras repetía alabanzas a su ama con una voz muerta. Yo seguía atrapada en mi propia casa, temblando en un rincón de la cocina, sabiendo que la situación tan tensa terminaría por destruir lo último que me quedaba de cordura si no encontraba una forma de romper las cadenas invisibles que nos ataban a todos a la voluntad de esa demente. Sabía que hoy día nada podría salir mal si lograba mantener la cabeza fría, pero la realidad era que el terror absoluto se había adueñado de cada rincón de la vecindad. El silencio del primer patio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Sin previo aviso, una figura corpulenta y temblorosa cruzó el portón principal de madera, rompiendo la lúgubre quietud. Era Ñoño. Había venido buscando desesperadamente a su padre, el señor Barriga, quien llevaba días sin regresar a casa tras su última visita de cobro. Al ver el auto de su papá abandonado a mitad de la calle y su maletín negro cubierto de aquella sustancia pastosa en el suelo del patio, el muchacho rompió en llanto, emitiendo unos gritos desconsolados que resonaron con eco en las paredes texturizadas de los departamentos vacíos. En eso, venciendo el entumecimiento que las pócimas de doña Clotilde aún causaban en mi cuerpo, salí sigilosamente del departamento 72. Lo tomé del brazo con brusquedad y lo arrastré hacia el pasillo que conectaba con el segundo patio, ocultándonos detrás de la gran fuente de agua central para evitar que la bruja o mi propio padre demente nos descubrieran. Totalmente en shock por el aspecto esquelético y demacrado que yo tenía, Ñoño escuchó con atención el trágico relato de cómo el chavo había muerto envenenado, cómo Kiko se había consumido por una extraña enfermedad y cómo doña Florinda y su propio padre habían desaparecido misteriosamente en las garras de la mujer del traje azul. Al alzar la mirada y ver el panorama, todo era desalentador, pero en los ojos de Ñoño la tristeza se transformó rápidamente en una furia ciega y salvaje.
Habíamos quedado solos, desamparados, y la sed de venganza se convirtió en nuestro único motor para sobrevivir. Repentinamente, un crujido nos obligó a asomarnos desde nuestro escondite. Jaimito el cartero, que intentaba bajar las escaleras de piedra desde su departamento 23 con su bolso de correspondencia al hombro, fue interceptado en el descanso por mi papá. El hombre que una vez me dio la vida ahora actuaba fríamente como el brazo ejecutor de la bruja. Sin mediar palabra y con una fuerza sobrenatural otorgada por el trance, mi papá empujó al anciano cartero escaleras abajo junto con su bicicleta. El cuerpo de Jaimito rodó pesadamente hasta el piso plano del primer patio, quedándose inmóvil con el cuello roto en una posición antinatural. A los pocos segundos, doña Clotilde emergió del departamento 71 sosteniendo una pesada vasija de barro de la cual brotaban vapores purpúreos, felicitando a mi padre con una caricia repulsiva en sus mejillas, mientras el perro Satanás lamía la sangre que brotaba de la cabeza del cartero. Sin más espera, ñoño y yo retrocedimos hacia la oscuridad del lúgubre tercer patio, ocultándonos en las ruinas del departamento 8. La situación tan tensa nos obligó a formular un plan definitivo y sangriento. Sabíamos que la magia de la bruja dependía de la sumisión de sus sirvientes y que, lamentablemente, mi padre ya no tenía salvación alguna, pues su alma estaba completamente podrida por el brebaje. Acordamos que la única forma de terminar con este reinado de pesadilla era emboscarlos esa misma noche en el patio central, utilizando la fuerza bruta de ñoño y mi conocimiento de los pasillos para ejecutar una justicia implacable. Pasando aproximadamente 3 horas encerrados en la habitación deteriorada del chavo, el frío de la noche comenzó a calar en nuestros huesos, marcando el inicio de la hora señalada para el enfrentamiento final que decidiría el destino de la vecindad. Todo era perfecto en la mente enferma de doña Clotilde aquella medianoche, creyéndose la dueña absoluta de nuestras vidas, mientras caminaba con paso lento por el piso plano del primer patio. Sin previo aviso, ñoño y yo salimos de la oscuridad del tercer patio, armados con pesadas barras de hierro que habíamos desenterrado de las ruinas del departamento 8. Al vernos, la bruja del 71 emitió unos rugidos demenciales y ordenó fríamente a mi padre que nos exterminara. Don Ramón avanzó hacia mí con la mirada completamente vacía, empuñando un enorme cuchillo de cocina con intenciones asesinas. Sentí que la garrotera amenazaba con congelar mis músculos ante la idea de enfrentar a mi propio progenitor, pero la sed de venganza y el recuerdo de mis amigos muertos me devolvieron las fuerzas. En eso, mi padre se abalanzó sobre mí lanzando un tajo criminal. Esquivé el golpe por puro instinto y, sin más espera, clavé la barra de metal directamente en su pecho. El impacto fue seco y brutal. Mi papá se desplomó de rodillas sobre el cemento, escupiendo sangre negra mientras la hipnosis parecía desvanecerse de sus ojos justo antes de quedar completamente rígido y sin vida. Verlo morir de esa forma me dejó totalmente en shock, pero no había tiempo para lamentaciones. Al alzar la mirada y ver el panorama, la situación tan tensa alcanzó su clímax cuando doña Clotilde, al ver caer a su sirviente amado, soltó unos gritos desconsolados de pura rabia y levantó sus esqueléticas manos para lanzar un frasco lleno de un líquido verdoso y burbujeante. Repentinamente, ñoño actuó con una furia implacable. Con una fuerza descomunal nacida del dolor por la pérdida de su padre, el señor Barriga embistió a la anciana antes de que pudiera arrojar la pócima, derribándola cerca de las lavanderías. Sin mostrar un ápice de piedad, ñoño descargó la barra de hierro una y otra vez sobre el rostro de la bruja, silenciando sus maleficios para siempre mientras el perro Satanás huía despavorido hacia la calle por el portón principal. Lo que vimos al terminar fue algo trágico y desolador.
Los cuerpos de doña Clotilde y mi padre yacían en un charco espeso a mitad del patio, poniendo fin al terror esotérico que había destruido nuestro hogar. Pasando aproximadamente una hora de quietud sepulcral, el sonido de camiones pesados y botas militares resonó fuera de la vecindad. Un grupo de agentes con trajes de protección NBQ y armas de alto calibre derribaron lo que quedaba del portón de madera, acordonando inmediatamente los 3 patios y confiscando los perturbadores frascos del departamento 71. Ñoño y yo fuimos arrastrados hacia un vehículo blindado sin poder emitir palabra alguna. Las autoridades limpiaron el lugar con químicos inflamables para borrar cualquier rastro de la masacre y de las anomalías biológicas provocadas por la bruja. Antes de ser separados permanentemente, nos hicieron firmar un estricto documento de confidencialidad bajo la amenaza de hacernos desaparecer en un hospital psiquiátrico si alguna vez revelábamos la verdad sobre el trágico fin de la vecindad del Chavo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que